Amén. Bendito es el Señor. Damos gracias al Señor, como decía al principio, al inicio, de que Él ha permitido en este día que nosotros estemos en este lugar. Solamente por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Si ustedes analizan la palabra de Dios, no hay una sola acción de Dios que sea para dañarnos. Todas sus acciones son a nuestro favor. De una manera incomprensible, diría yo. Vuelvo y doy la bienvenida a los amigos y a las amigas que nuestros hermanos han invitado. Y también si alguien se encuentra aquí porque decidió venir, le quiero decir que en este momento no hay otro espacio que se compare con esto. Cuando Juan el Bautista apareció predicando el Evangelio, dijo: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro también hizo lo mismo, el Señor también hizo lo mismo. Y era que no había posibilidad para el hombre manifiesta, diríamos, porque en el plan de Dios ya estaba descrito que Él venía a salvar, que Él venía a rescatar al hombre de su condición caída. Y estamos hablando que esa manifestación hace 2000 años que pasaron y todavía estamos aquí. Hoy nos ha tocado a nosotros. Esta es nuestra generación. En el caso mío va un poco avanzadita, ¿verdad? Pero en la de muchos está empezando. ¿Qué decimos de Simón? Entonces, mis amados, estamos en el mejor lugar. Como dice la palabra, porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. No es nada temporal, no es nada de aquí, es la eternidad. Y solamente está presente aquí, en la casa de Dios. En esta mañana tenemos la palabra de Dios para ministrarla. Y es a toda persona. Cierto que con cierto énfasis a los amigos, pero el cristiano, hemos cometido algunos el error, que yo me convertí en el 1976 y pensaba que ya yo no tenía que pedirle perdón al Señor. Error total, porque cada día debemos arrepentirnos. Pero eso lo aprendí gracias al Señor. Así es que en esta mañana tenemos el tema: la gracia de Dios para el pecador. La gracia de Dios para el pecador. ¿Y quién no sería que tuviera esa condición? Nosotros sabemos, mis amados, que estamos en un mundo donde la mala noticia es lo que más abunda. Donde quiera, si encendemos el televisor, si vemos los medios, si leemos los periódicos, las redes sociales, en todas partes lo que encontramos es mala noticia. Y si acaso aparece una buena noticia, yo mismo digo: ¿qué tiempo va a durar? ¿Verdad? Una buena noticia, muy buena, buenísima, pero ¿qué tiempo va a durar? Si nosotros analizamos, aún las buenas noticias desaparecen, pero las malas noticias no desaparecen. Siempre están ahí martillando. Ahora, precisamente en esta mañana vamos a hablar de una buena noticia, que esa sí verdaderamente es una buena noticia. Porque esa noticia trasciende este plano. Y Fanny lo dijo:
¿Cuál es esa buena noticia? El Evangelio. Nosotros no teníamos esa riqueza en nuestras manos, pero hoy por medio de Cristo nos ha puesto a ministrar esa buena noticia. Y esa sí es verdad que es una buena noticia, porque trasciende, traspasa. No sé por qué muchos no se interesan en eso. Y esta buena noticia, como decía mis amados, no hace acepción de personas. No excluye absolutamente a nadie. Esta buena noticia es para el hombre caído, para el pecador, para el degenerado, para el que no tiene posibilidad. Nosotros encontramos la declaración que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 23, en Romanos capítulo 3, versículo 23, y el apóstol declara esto y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y como dijo alguien, todos es todos. En cualquier idioma, hasta en griego, es todo. La palabra todo incluye por cuanto todos. En otras palabras, ¿cuál es? Como decía, no hay diferencia. Todos experimentamos lo que es el pecado, pero además de eso, la consecuencia de ellos, que es lo que vivimos a diario. Solamente una cosa simple, sencilla. Cada día vamos envejeciendo. ¿Y a qué ustedes le atribuyen eso? Al pecado. Porque hay personas que no entienden, pero miren lo sencillo. Cada día estamos más viejos. Entonces, eso es producto del pecado. Ahora, en el mismo Romanos, capítulo 3, versículo 10, encontramos también otra declaración que dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Para que en sus corazones no vayan ustedes a creer, bueno, pero en mí hay cierta justicia que Dios tiene que observar o evaluar o valorar. No, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. De modo, mis amados, que la necesidad, oigan, la necesidad del Evangelio la tenemos ¿quiénes? Todos. Nadie está excluido. Lo que necesitamos es el Evangelio. Y vamos a ver que el Evangelio es el mismo Cristo, porque en Él es que hay vida. En esta mañana yo deseo aprovechar lo que hizo el apóstol San Pablo en Atenas. Cuando el apóstol Pablo fue a Atenas predicando el Evangelio, y los que conocen de Pablo saben que Pablo, su nombre judío era Saulo y su nombre romano era Pablo, porque era ciudadano romano. No fue que Jesús le cambió el nombre como dicen algunos, no. Él, su nombre judío era Saulo y su nombre como ciudadano romano era Pablo. Entonces, como Saulo lo que hacía así era perseguir un enemigo acérrimo de la iglesia, aún naciendo la iglesia. Ese hombre se dedicó a perseguir a los cristianos. Donde quiera que él escuchaba ese nombre, él lo que quería era destruir, acabar con esa secta que había surgido. Y en eso estaba. Pero el Señor le da el gran privilegio de que él le conozca. Entonces conocemos a este hombre, cómo se convirtió en algo que él mismo llega a decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hasta ahí llegó. Fíjense, cuando el apóstol llega a esta ciudad, Atenas, que era la cuna de la civilización, la filosofía abundaba y todo eso. Todavía hasta hoy aparecen personas que se guían por esa filosofía, por esa manera. Sin embargo, el cristiano debe estar claro. El cristiano solo tiene una sola guía. Una sola guía, no debe hacer mezcla.
Porque hoy día hay muchos cristianos que tienen un arroz con mango. El cristiano solamente debe dejarse guiar ¿de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe guiar nuestras vidas. Ahí no cabe filosofía, ahí no cabe creencia, no cabe nada de eso. Lo que Dios ha dicho y se acabó. Ahora, yo estoy de acuerdo que tú puedes hacerlo, desafiar a Dios, hacer lo que tú quieras, pero te aseguro que la consecuencia te va a alcanzar. No hay donde esconderse. Cuando el apóstol llega, encuentra a estas personas, oigan, en Atenas, que están sumergidos en la idolatría, pero de una manera inconcebible, porque en su filosofía ellos entendían que mientras más creencia tenían en deidades, pero le estoy diciendo cualquier cosa para ellos lo hacían un Dios. Y dice que tenía esa ciudad, habían 3,000 altares. ¿Ustedes se imaginan eso? 3,000 altares tenían, pero ellos todavía no estaban satisfechos. Porque precisamente eso es lo que hacen los ídolos. Los ídolos nos satisfacen. Usted se puede desgañotar ahí clamando a un ídolo y ese ídolo no le va a resolver el problema. Usted va a seguir con la misma sed, la misma sed, la misma sed. Es decir, es como si estuviera cavando un hoyo y el hoyo se va haciendo más grande. Solamente Jesucristo sacia. Solamente Él puede saciar nuestra sed. Entonces, estas personas en su grandeza, en lo que ellos se creían, que sabían, que conocían, que sabían, ellos tenían 3,000 altares. Pero entonces, al tener ese vacío, dijeron, no sé a quién de ellos se le ocurrió, porque Lucas, que hace la narración, no dice, pero tenían un altar. Cuando el apóstol Pablo se anda paseando, ¿verdad?, por la ciudad y empieza a ver, dice, oye, pero yo observo que esta gente son muy religiosos. Oiga, eran religiosos. Y hay muchos hermanos que caen en la religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es el Señor. No es una religión. Y si usted está confundido en eso, lo ayudamos. Y ellos, no conforme, tenían un altar entonces. A alguien, no sé a quién se le ocurrió, pero no dice. Tenían un altar que decía, tenía una inscripción que decía, al Dios no conocido. Para no dejar a nadie fuera, ¿verdad, Emilio? Óyeme, está bien, tenemos 3,000 altares, tenemos 3,000 deidades, pero por si acaso, para que nadie se quede fuera, al Dios no conocido. Y fíjense lo que hace Pablo. Pablo agarra y hace esto. Si leemos los versículos 23 y 24 del capítulo 17 de Hechos, Pablo dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis. Oigan lo que Pablo se atreve a decir. Sí, mire, a ese Dios no conocido ustedes lo adoran, porque pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. De esos 3,000 altares, ninguno de esos son Dios. Ahora, ese que ustedes no conocen, a ese es que yo anuncio. Y dice el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo dice, a ese es que yo le predico. El dueño, el que creó todas las cosas. Mis amados, y en este contexto es que el apóstol Pablo dirige estas palabras que nosotros vamos a ver hoy en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Algunos dirán, bueno, esa introducción es larga. Es la palabra de Dios.
Antes de que tú observes eso, observa que es la palabra de Dios, expuesta como el Señor me la planteó. Y tenemos como base esa lectura de Hechos 17, 30 y 31, que son la base para el mensaje de esta mañana. La gracia de Dios para el pecador. Dios muestra su gracia en vez de hacer juicio. Y la palabra de Dios dice, pero Dios, esto es el apóstol Pablo cuando cierra su discurso en Atenas. Lucas, que es quien hace la narrativa, no pone el discurso completo, pero pone el cierre más o menos. Y Pablo dice esto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque ¿qué más? ¿Verdad? ¿Qué más iba Dios a hacer? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense que el apóstol Pablo aquí hace 3 declaraciones. Primero, que Dios pasa por alto esa ignorancia. En vez de Dios hacerle un juicio inmediato y destruirlo por idólatra, no, Dios no hace eso, porque ese no es su propósito. Por eso, mis amados, ninguno de nosotros jamás debemos querer destruir al pecador. Yo oigo a muchos predicadores que nada más le falta que agarren a la persona por el cuello y lo ahorquen. Enojado, indignado con el pecado. Pablo no hace eso. Pablo observa, ve y dice, no, está bien, ustedes están así hundidos en la idolatría, pero Dios tiene otros planes, ¿verdad? Entonces, si yo le sirvo a Dios, debo pensar como Dios. Yo no puedo venir a indignarme con los idólatras y que debían desaparecer, que deberían morir. No, ese no es el propósito de Dios. Dios me está declarando aquí que Él pasa por alto la ignorancia. Le llama ignorancia a eso. Y vamos a ver las 3 cosas. Dice, la primera, el apóstol lo dice de esta manera, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y observemos ese pero, y siempre donde hay un pero, ustedes van a ver que es a nuestro favor. Porque el Señor siempre está, ok, nos dice la condición en la que estamos, lo que está pasando, pero Dios quiere salvarnos. De una manera, mis amados, incomprensible, como digo yo. Y es que frente a esa actitud de los atenienses, mis amados, con una franca desobediencia a Dios, porque el primer mandamiento es amar a Dios, y ellos con 3,000 ídolos, Dios decide pasar por alto. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Es buena esa noticia? Dios dice, no, miren, está bien, ustedes se hundieron en la idolatría, están viviendo a su manera, como a ustedes les da su gana, pero la decisión mía no es destruirlo. Dios pasa por alto la ignorancia. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios está diciendo que Él está ignorando eso y que no va a hacer nada. ¿Que Dios aprueba esa manera de vivir? No. La segunda, ¿qué hace Dios? Que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si Dios lo que nos da la oportunidad de que nosotros enmendemos nuestro camino, de que nosotros nos volvamos a Dios. Fíjense, Dios ha mostrado su gloria, Dios ha mostrado su poder, Dios ha mostrado su deidad, como dice el Salmo 19:1. El Salmo 19:1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras está diciendo, no tiene excusa. No hay excusa. El hombre no podrá ir con una excusa a Dios, porque Dios se revela en la creación. Ahora alguien aquí podría decir, bueno, pero ahí todavía no está declarado el plan. Bueno, precisamente eso es el evangelio.
El Evangelio da el mínimo detalle para que nosotros nos volvamos a Dios. Y vamos a ver, aunque el hombre haya asumido esa posición de rebeldía, de rechazo hacia Dios, que no le importa la opinión de Dios, no le importa lo que Dios ha dicho, y el problema es que yo estoy hablando de que han pasado 2000 años, y ¿cuáles ustedes creen que es la posición del hombre hoy? En un 98% diría yo, la misma posición. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso fue que el Señor pasó por alto nuestra idolatría, ¿verdad? El alejarnos de Dios, porque Él tenía un sustituto. Él tenía a alguien que iba a pagar, porque no es que eso se va a quedar así. Que la rebelión del hombre, la desobediencia del hombre no va a tener consecuencia. Y lo vemos ahí. ¿Quién cargó con nuestros pecados? Jesucristo. Jesucristo estaba, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo ya preparado para cargar con la ira que éramos nosotros que la habíamos provocado en Dios. La ira de Dios por el pecado. Pero Dios, queriendo salvarnos, asistirnos, ayudarnos, tenía ese sustituto. Y eso es lo que Jesús hace. Jesús viene, nació como hombre, nació de mujer, como dice Pablo en Gálatas, vivió una vida sin pecado, diferente a nosotros. Porque nosotros somos pecadores por naturaleza. Cristo viene, vive una vida sin pecado y por eso es nuestro sustituto perfecto. Porque si hubiera tenido pecado, no hubiera podido sustituirnos. Si hubiera quedado muerto cuando murió, pero al él estar sin pecado, entonces el Padre, ¿qué hace? Que lo resucita. Dios contuvo su enojo. Es decir, a nosotros nos resultó fácil, o a nosotros nos resulta fácil volvernos a Dios. Pero Dios tiene un requisito, mis amados, y es que por medio de Cristo nosotros nos volvamos a Dios. El que no responda a ese llamado, ¿qué va a tener? La consecuencia. El que no responda al llamado de Dios, que Dios nos hace por medio de Cristo, fíjense, de un solo hombre. Así como dijo el apóstol Pablo en el mismo libro de los Romanos, que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre entró ¿qué? La gracia. Oh, bendito el Señor. Por un hombre sí entró el pecado y lo experimentamos todos, pero por otro hombre entró la gracia. ¿Y ese otro hombre quién es? Jesucristo. Y Dios está en la misma disposición siempre. Y lo estará siempre mientras haya hombre sobre la tierra. Porque esa ha sido su decisión. Por eso, mis amados, dije ahorita que lo único que debe guiar nuestra vida debe ser la palabra de Dios. No hubiera, le aseguro 100%, que no hubiera un solo divorcio. Un solo divorcio no hubiera, si no guiamos de la palabra de Dios. Porque el dueño del matrimonio, ¿soy yo el dueño del matrimonio? No, el dueño del matrimonio es Dios. Y nos da esa gracia de que nosotros compartamos nuestra vida con otra persona. Con mi esposa. En mi caso de 40 años en octubre. Y son pocos porque se han ido sin yo darme cuenta.
Entonces, mis amados, ¿se dan cuenta? Ahora, aquellos soberbios que se atreven a violentar el orden de Dios van a tener la consecuencia. Porque no hemos visto que alguien lo haya hecho y que se haya quedado sin consecuencias. Yo estoy diciendo aquí en esta mañana que para nosotros estar aquí así como estamos, algunos como que no están felices, ahora yo sí estoy feliz y contento y pasado de gozo. Si usted no lo está, yo lo enseño. Ahora, el Señor dispuso a Cristo. La pregunta que yo me hago, ¿por qué no hacer el intercambio? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué si entiendo que estoy muerto en mis delitos y pecados y Dios viene y no me toma en cuenta eso? ¿Por qué yo no lo hago? Yo no entiendo eso, no lo entiendo. Porque eso no tiene que ser un erudito o ser profundo espiritual. No, eso está en la razón del hombre. Eso está en el sentido del hombre. Eso está a flor de piel. No hay que ser tan profundo para saber eso. La segunda, mis amados, sí, como decía, ¿qué hace Dios? Bueno, que llama al arrepentimiento. ¿Ok? Yo te voy a pasar por alto todas esas diabluras que tú has hecho. Óyeme, un sicario que haya matado 1000, si se arrepiente, el Señor se lo pasa por alto. No hay pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que Dios no pase por alto. Entonces Dios nos llama a ¿qué? Sí, a arrepentir, ¿no? Debo arrepentir. ¿Y por qué algunos no se arrepienten? Por soberbio, por orgulloso, porque el diablo lo engaña. El diablo le dice, no te rindas, ten el control. Pero déjenme decirle algo. A quien el diablo le dice eso, quien tiene el control, ¿usted cree que es usted que tiene el control? El diablo es para él no perder el control en su vida. Porque quien tiene el control en la vida de aquellos que Jesucristo no tiene el control, ¿ustedes saben quién es? Es el mismo diablo. Lo dice la palabra, porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no entiendan. ¿Y por qué Dios permite que el entendimiento le sea cegado? Porque le han dicho que no a Dios. Y Dios dice, bueno, pues si tú no quieres, Dios no obliga, Dios no rompe puertas. Como yo veo muchos religiosos que le tumban la puerta a la gente. No. Yo tengo 50 años predicando esto y he ido a las casas. Amigo, soy cristiano, predico el evangelio. Gracias, mi hermano. Uno menos. Me he visto mucho esfuerzo. Sigo hacia adelante. Si el vecino me hace lo mismo, pues otro, fuera. Y así fue que Jesús enseñó. Jesús dijo, vayan y donde le digan bienvenido, entren allí. Y siéntense allí y compartan la gracia, el evangelio. Entonces, mis amados, no se sientan mal. Cuando a mí me cierran la puerta, a veces digo, yo quiero llegar temprano a mi casa, estoy cansado, qué bien. Sí, pues no quiso. Yo fui y le presenté. Ahora, ¿qué hace Dios cuando nosotros... Fíjense la palabra de Dios cómo nos instruye si nosotros hacemos caso y nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Fíjense el Señor asegurándonos. Deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová. Si nos volvemos, y oigan que al impío, y a veces algunos de nosotros solamente llegamos a pecadores. Hay diferencia, el impío es el malo, el sicario, el atracador, el que vende droga, y a ese Dios lo llama. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo. Inicuo es que solamente empiecen a hacer maldad. Maldad a todo el mundo.
Entonces que se le cruza por el frente, dañarlo o hacerle algo. Y vuélvase a Jehová. Fíjense que puede volverse aún el impío, el cual tendrá de él misericordia. Dios tendrá misericordia. Dice, y al Dios nuestro, el cual será, fíjense, amplio en perdonar. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Hay fiesta en el cielo. Pero aquí también hay fiesta. Pues yo he gozado muchísima fiesta. Pero más todavía, más. Dice Isaías 51, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es cierto que para nosotros es imposible hacer eso. Y ahí es que está el problema, que muchos piensan que son ellos que lo van a hacer. Óigame, está diciendo que es el Señor. Y fíjense, cuando dice que si sus pecados fueren como la grana, ¿qué era la grana? Un color intenso rojo, que no había manera de que ninguna químico lo quitara la mancha. Pero oigan lo que declara Dios: si fueren así, si vuestros pecados fueren así de tan teñido, dice, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Y quién es que va a hacer eso? ¿Verdad? Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La misma figura, la repite de nuevo. ¿Para qué? Porque Dios necesita eso. No. Quienes necesitamos saber que ese es nuestro Dios, que puede hacer como Él quiera. Y algunos de nosotros lo que hacemos a veces es que si conocemos el pecador más grande del barrio y ese pecador se arrepiente, dice, mira, eso no es verdad. Eso no es verdad, porque ese tipo, y cristianos empiezan a hablar mal de personas que Dios restaura. Que Dios, sus pecados eran rojos como el carmesí y el Señor lo puso como blanca lana. ¿Y qué ustedes creen que, cómo se va a sentir ese tipo? Va a andar brincando, saltando, dando testimonio, feliz, porque solamente Dios. Déjenme decirle, la felicidad, que muchos andan detrás de la felicidad y detrás de la felicidad. Miren, eso no existe. La felicidad, yo le digo, no existe fuera de Dios. Solamente en Dios está la felicidad. Desde adolescente, cuando uno se enamoraba de una muchachita, uno decía, si me la consigo, ya uno creía que era para el cielo que iba. Nada, te la conseguía y ya el mes te daba cuenta que te había metido en el infierno. Y entonces, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta que no es en nosotros, no es en el hombre que está el asunto. ¿Y qué hace Dios entonces cuando nosotros nos arrepentimos? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué dice Dios? Dice que echa nuestros pecados, ¿dónde? Al fondo del mar. Pero no solamente eso, que lo echa al fondo del mar, sino que jamás le suben a su memoria. Entonces la memoria mía, que no es buena, ¿por qué me suben a mí? Yo no entiendo eso. Porque Dios puede coger nuestros pecados, por más grandes que sean, y echarlo a lo profundo de la mar y no le suben a su memoria. Otra cosa que yo tengo es que si yo le pido perdón al Señor por algo, ya yo le pedí perdón al Señor. Y yo, hermano, pidiéndole perdón el año entero por el mismo pecado. Eso es una contradicción total. Si usted le pidió perdón al Señor por un pecado que usted haya cometido, ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oye, entonces, es Dios que lo dijo, es Dios que lo dice.
También dice que si pecamos y confesamos nuestros pecados, ahí se me olvidó esa otra parte. Ese otro versículo que dice también que Jesús hoy, ahora mismo está sentado a la diestra del Padre como nuestro abogado. Pero es un versículo que me gusta mucho y que yo lo he usado mucho cuando he caído en pecado. Y le he dicho al Señor, mira, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Un sábado estaba yo en la boca del diablo en un pecado. Pero dije, ¿por qué tengo yo que estar en este pecado? Si conozco a Cristo, Simón, me arrepentí, le pedí perdón al Señor y el domingo estaba tomando Santa Cena. Y el diablo venía a acusarme, dijo, excúsame, yo le creo más a Dios que a ti, porque tú eres un mentiroso. El Señor fue quien le llamó padre de mentira a Satanás. Entonces muchos hermanos le prestan los oídos a Satanás, no se lo prestan a Dios. Y Satanás empieza a darle muela, dice, míralo aquí, está fácil. Ahora, yo cogí ese día, eso hace muchos años, eso fue en el 82. Yo cogí, ¿qué dice que la palabra es que? La palabra es la espada del Espíritu. Y cuando el diablo me vino con ese, que sí, que el sábado en la tarde estaba en pecado, y me viene con él, a acusarme, cogí la espada y le hice así, ¡wup! Se la metí ahí y duré años que no supe de él. No supe de él, yo dije, ya maté al diablo. Sí, porque no volvió a acercárseme por mucho tiempo, déjenme decirle. Son experiencias personales. Y hay personas que dicen, no, el evangelio no es experiencia personal. Sí, yo estoy de acuerdo. El evangelio es la palabra de Dios, pero el evangelio tiene que verse manifestado ¿en quién? En nuestra vida. Si el evangelio no permea nuestra vida, entonces no es evangelio. Tiene que haber algo. Tiene que haber alguna experiencia. Y cierto, no estoy enseñando eso como doctrina, sino como una experiencia personal. Le di una puñalada que yo creo que todavía está asustado. Entonces, mis amados, la tercera declaración es que Dios nos advierte de qué. Por su amor, por su misericordia, en la lectura que hemos tenido, ¿de qué Dios nos está advirtiendo? Porque Dios primero Dios dice, Él pasa por alto nuestros pecados, los pasa por alto. Segundo, nos manda a arrepentirnos. Y tercero, ¿qué? Porque ha establecido un día en el cual hará juicio. ¿Y cómo podemos nosotros dudar de eso? Si todo lo que Dios ha planteado ha sido tal cual. Dios ha establecido un día en el cual hará juicio. Y muchas personas dicen, pero yo tengo 50 años. Eso es para reírse. Es que Dios el Señor está en el Cairo. Es decir, donde no hay segundo. No hace un segundo que Dios estableció eso, donde Él está. Nosotros estamos en el crono, que es el tiempo que es medible. Pero le digo algo, usted ve así como han pasado los días de los años que usted tiene. Si usted tiene 70 años o tiene 10 años, tiene lo que tenga, y han pasado los días así mismo. Miren, tal cual vendrá ese día. No es de que se va a poner rojo, se va a poner... No. Y déjenme decirle más, puede ser hoy. Aunque en mi teología no es hoy. Es decir, hasta donde yo conozco de Dios, sé que no es hoy. Porque también Dios nos da el conocimiento. Pero que ese día llega, ¿cómo nosotros podemos ponerlo en duda? Y si nosotros pensamos, no, bueno, pero yo voy a morir antes que llegue ese día. Pero ¿sabrías tú que vas a resucitar? Y que te va a tener que presentar delante de Dios. Fíjense, el apóstol, hay muchas personas que dicen, no, Dios es bueno, Dios no va a hacerle daño al hombre, Dios es amor y Dios y cuántas cosas. Pero vean que todo eso está fuera de la Biblia.
Todo eso es de producto de la misma mente humana, no es la revelación ni la declaración de Dios. Entonces, la declaración de Dios, ¿qué dice Dios? ¿Qué declara Dios? Porque eso es lo que tenemos que ver. No, déjame ver qué es lo que dice Dios. Porque lo que venga y me diga otro, que no tenga la autoridad, yo voy a desechar eso y tengo que buscar al que tiene la autoridad. ¿Y qué dice el Señor? Fíjense, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ¿qué nos dice él ahí? Para esos que creen que no hay juicio. Para los que piensan que cuando la vida se termina con la muerte, como es de mucha filosofía de esa, porque los atenienses creían eso. Los atenienses tenían todos esos ídolos para que lo protegieran, para que le hicieran bien, pero no porque ellos pensaban en una vida futura. Ellos no pensaban en la resurrección. Bueno, tanto que dice que cuando el apóstol Pablo aparentemente como predicador cometió un error, que mencionó la resurrección. Y ellos empezaron a burlarse y empezaron a reírse. Y algunos le dijeron, mira, ya te oiremos en otra ocasión. Algunos estudiosos dicen que eso que le dijeron, te oiremos en otras ocasiones, estaban diciendo que lo iban a oír después. No, mentira, eso se estaban burlando también. Lo que le estaban diciendo, oye, lo que tú estás diciendo no tiene sentido, no tiene juicio, tú estás loco. Y dice la palabra, no dice cuánto habían en el Aurópago, no dice cuánto habían, pero sí dice cuántos se convirtieron. Dionisio, el que era el encargado, Dámaris, una mujer, y 3 más, 5 personas. Porque el mensaje de Dios nunca ha sido tan atractivo. Pero yo no entiendo. Porque no hay mensaje más atractivo que el mensaje de Dios. Me está diciendo que puedo entrar a la eternidad con Él. Entonces yo no entiendo eso. Y aquí el apóstol dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Fíjense que estamos hablando de 2000 años y ya esa gente estaban, porque eso es espiritual, son espíritus y siguen en los cuerpos de la gente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que no se ha manifestado el juicio de Dios, porque no ha llegado ese día. No que Dios está esperando a nadie, no, es que no ha llegado ese día y no ha llegado. Y cuando llegue va a llegar. Pero el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Mis amigos, yo creo que en esta mañana todos nosotros, porque yo decía, yo me excluía cuando oía la prédica porque ya yo era cristiano y ya. Pero fíjense que Pedro no hace eso. Pedro dice, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con. Es decir, que nos incluye a nosotros. Incluye al cristiano. El cristiano tiene que estar cada día en la presencia de Dios. No fue que yo un día dije sí, pasé al altar y ya me convertí ya. Y tengo licencia aún hasta para pecar. No, tengo que mantenerme firme y delante de Dios. Ahora, cuando se predica la palabra de Dios, el mensaje provoca 2 cosas. O la persona se acerca a Dios, ¿verdad? O la persona se aleja de Dios. Pero yo creo que en esta mañana nosotros vamos a procurar acercarnos a Dios. ¿Por qué hablamos de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Mis amados, porque esa decisión determina dónde pasaremos la eternidad. Esa decisión, oiga, una decisión. Si nosotros decidimos rechazarlo, entonces, si nosotros decidimos recibirle, y fíjense,
el juicio está descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, que dice así la palabra. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y si vemos el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién afirma eso? ¿Quién lo firma? El Señor. Y así es. Mis amados, ¿qué debemos nosotros procurar mientras vivimos en esta tierra? ¿Cuál debe ser nuestro mayor empeño? ¿Dónde debemos nosotros poner nuestras fuerzas, nuestras energías? Miren, mis amados, clarísimo, la respuesta es clara. Ser inscrito en el libro de la vida. Porque si el que no se halló inscrito en el libro fue lanzado al lago de fuego. Bueno, pues yo voy a procurar que mi nombre esté en ese libro y que no haya manera de que se borre. Dios lo dice de otra manera también. Son 10,000 formas que el Señor tiene. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí están las dos declaraciones. El que en Él cree no se pierde. No es la religión. Coja la religión y échela, déjeme usar la palabra que a mí me gusta, en una letrina. Coja la religión y échela en una letrina. Los atenienses eran más religiosos que nosotros. Pero no es asunto de religión, es asunto de Jesucristo. Entonces, coja la religión, échela en la letrina y aférrese de Cristo. Aférrese de Cristo, que Él es ¿qué? La vida. Él es la vida. No es que en Él hay vida ni que da vida. No. Él es la vida. Y en este mundo tan loco como está, tan descompuesto, hay un camino. Hay un camino. ¿Y quién es ese camino? Ustedes se dan cuenta. Es por donde quiera no sale quién. Absoluto, el único en quien yo voy a confiar. Yo creo, mis amados, la palabra de Dios dice, si oyere hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Pues la voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo creo que todos, incluyéndome a mí, hemos escuchado la voz de Dios. La he escuchado hoy y no quiero que termine con temor solo del infierno, sino que deseo llevarte a la cruz para que vea por la fe al crucificado, que dio su vida por ti y por mí. Y hoy nos ofrece que salvación y vida eterna. Y aún más, mis amados, todavía la sangre sigue fluyendo de esa cruz, donde el Señor nos ofrece perdón y vida eterna. Recuerden esto y terminamos con esto. Estas tres cosas. Primero, que Dios pasa, no te dejes acusar del diablo, de que cuánto hice hacia atrás. Dios no cuenta para atrás. Dios no mira para atrás. Dios echa ese pecado en lo profundo de la mar, nos dice. No importa de qué color haya sido el pecado. Lo segundo sí, y eso está claro, nos manda a arrepentirnos. Y lo tercero entonces nos advierte del juicio. ¿Qué vamos nosotros a hacer en esta mañana? Yo quiero, mis amados, pónganse de pie. Los hermanos que han tomado su decisión, que recibieron al Señor, no es que no en sus casas, en sus recámaras, porque así es que manda la palabra. Ahora, las personas que no han hecho públicamente su decisión por Cristo,
si yo quiero, si usted lo decide, porque a nadie se le obliga, jamás, jamás. Fíjense que el joven rico, el Señor le dijo, y el joven rico decidió no seguirlo, y se fue, y el Señor lo dejó. Ahora, si usted entendió el mensaje de que sus pecados Dios lo echa a lo profundo del mar, si así mismo como Jesús fue expuesto públicamente en la cruz y no se avergonzó de cargar con nuestros pecados, ¿por qué usted se va a avergonzar de pasar aquí delante? ¿Y por qué pasar aquí delante? Le digo por qué. Porque la fe sin obra es muerta. Y una manera de usted mostrarnos a nosotros que sí, que por fe, usted dice, por fe en la obra de Cristo, yo paso recibiéndolo como mi Señor y Salvador. Porque hay gente también que nada más lo recibe como Salvador, pero nada de Señor. No, eso no ocurre, eso está ligado. Si Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es mi Señor. Entonces, un acto de fe que demuestra, sí, yo lo recibo. Eso lo hacían en la iglesia primitiva. Cuando Pedro le predicó su primera prédica, dice que 3,000. ¿Y cómo ellos supieron 3,000? Bueno, que de la multitud salieron 3,000. Aquí, en esta mañana, hay 150 personas o 200. Y yo voy a decir, bueno, fulano pasó y aceptó al Señor. Así que ahora mismo, ahora, en este momento, yo le invito a la persona que todavía públicamente no ha hecho su confesión de fe, puede pasar. Y va a pasar, ¿por qué? Porque se da una guerra, mis hermanos. Hay una guerra, hay una lucha en el mundo espiritual. Hay alguien que quiere que sí, que tú pases. ¿Quién es ese? El Señor. El Señor quiere que tú pases. Ahora hay alguien que se opone a que tú pases, que te hace la guerra. Y si ese tiene más fuerza, entonces tú no vas a pasar. Entonces, ahora mismo, 1 minuto para que el que quiera hacer su fe pública lo haga ahora. Pase aquí al frente y vamos a orar. Porque el pasar, ya le dije lo que significa. Es que está mostrando su fe de que usted está confiando en la obra de Cristo. Amén, bendito es el Señor. Eso es. Eso es. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Fíjense, cuando Pablo predicó en Atenas, solamente 5 personas. Y yo creo que aquí van a haber más de 5. Bendito el Señor. 2000 años después, el mensaje de la cruz está haciendo su efecto y no dejará de hacerlo mientras haya hombres sobre la tierra. Asimismo, con lo que pasan, pase un hermano y haga la oración. Yo voy a orar por todos. Y así es, mis amados, porque también hemos tratado de modificar muchas cosas. Ah, no, pero no haga eso. No, pero no haga aquello. Miren, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Así es que, bendito es el Señor. Vamos a orar por las personas que han pasado y por lo que no pasaron. Vamos a orar para que el Señor, porque usted no se ha muerto. Usted está vivo y usted puede tomar esa decisión otro día si no la toma hoy. Ahora, no espere irse de aquí, de este mundo, sin tomar esa decisión. Porque si se va de aquí, de este mundo, sin tomar esa decisión, la herencia que tienen los que no reciben a Cristo es que le van a responder a Dios por todo lo que Cristo padeció en la cruz. Ay, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. ¿Y cómo le respondo a Dios? Oremos, mis amados. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú sigues haciendo tu obra, Señor.
tú sigues tocando los corazones que se abren. Gracias, Señor, por esos corazones que te invitaron a entrar, Señor. Por esos corazones que aquí públicamente, Señor, dijeron: sí, yo acepto, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. Y sabemos, Padre, que tú haces la obra. Ahora te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo se lleve sus pecados, Señor, y lo arroje a lo profundo del mar, que ellos puedan experimentar esa experiencia, Señor, que ellos se sientan flotando en el aire. Sí, Señor, porque hay fiesta en los cielos. Porque ellos han abierto sus corazones y tú has entrado en ellos, Señor. Padre, hazlo. Tú lo prometiste y sus pecados irán a lo profundo del mar y no subirán jamás a tu memoria. Padre, que no suba a las de ellos, Señor. Que ellos estén firmes, que estén confiados, que estén seguros en lo que tú has hecho, Señor. Y mira a aquellos otros, Señor, que todavía no están listos para abrir sus corazones. Te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos y te pedimos que tu Espíritu Santo le convenza de pecado. Que tu Espíritu Santo trate con ellos, Padre, en sus casas, en cualquier lugar donde estén, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas entrañablemente y lo demuestra en esta mañana. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios.